Start spreading the news. I'm leaving today. Buenas, ¿cómo estás? Voy a hacer el análisis de la semana que estoy viendo en los mercados, el Standard & Poor's, y tiene un par de claves que son lo que lo están moviendo, donde hay que hacer foco. Una es la Fed. Con la Fed lo que está pasando es que la duda está en si bajan 25 puntos, 25 basis, ¿no? La tasa de los fondos federales o no la bajan. Ahí está el tema. Pongámoslo un poquito en perspectiva. Estamos hablando de la reunión de diciembre, hay otra reunión en enero, hay reuniones cada 6 semanas, o sea, no es la muerte de nadie realmente. Lo que pasa es que en el corto plazo eso genera mucha volatilidad. Si miramos el mediano plazo, no genera, no impacta tanto. Lo que impacta sí es si uno tiene las tasas bajas durante 5 años o las tiene 10 puntos durante 5 años. Eso sí impacta. Pero en el corto plazo esto es volatilidad de corto plazo. Entonces uno puede decir, bueno, ¿y qué pasó ahora que se movió tanto el mercado o que se generó tanto miedo, ¿no? En un día? Bueno, ahí tiene que ver con que el mercado, para mí, esta es la superficie, pero lo que uno está viendo es que el mercado está cambiando de humor. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos el tema de la burbuja de la IA. Yo digo burbuja. Lo que está en duda es si es una burbuja, si no es una burbuja. Si es una burbuja, yo ya dije, es la burbuja más monitoreada, conversada y discutida de la historia, porque en otros momentos no fue tan discutido. También es verdad que el mundo cambió mucho desde el 2008 a esta parte porque hay mucha información, la información cambió totalmente de sentido. Antes ¿no? Uno consumía un diario y ahora tenés WhatsApp, redes, Twitter, tenés de todo, cambió totalmente eso, con lo cual no sé qué pasará. Pero ahí tenemos quienes dicen, mira, esto es una burbuja porque las empresas, por ejemplo, que amortizaban antes el hardware en 2 años, en 3 años, ahora lo están amortizando en 6 años, ¿no? 5 o 6 años. Eso hay algo que genera, que no hay duda, que genera más ganancia. Porque si vos 100 lo tenías que repartir en 2 años y ahora lo repartís en 5, obviamente ganaste plata. Antes tenías un costo de 50 y ahora de 20. Con lo cual tu ganancia es mucho mayor. Los otros lo que dicen es, bueno, pero hacen eso porque eso es correcto, porque el hardware que están usando le hicieron una modificación y sirve, entonces está bien que lo estén usando así. Está perfecto, no vamos a entrar en esa discusión porque yo realmente no sé. Ahora, lo que digo es indiscutible que las ganancias tienen que subir. Hiciste eso, las ganancias suben. Entonces, ¿dónde lo vas a ver eso? Porque suben las ganancias y no sube la caja. Entonces, eso es lo que el mercado va a estar mirando también. Dice, bueno, está bien, todo muy lindo, pero ¿qué está pasando acá? Y claro, si mirás ciertos ratios como el price earning, lo que te va a pasar es que si vos usás llamémosle viejo método, te vas a ir a un price earning del doble de lo que estás hoy. O no sé si es el doble, no hice el cálculo, pero te quiero decir, el price earning está más bajo por eso. Por otro lado, tenés price earnings elevados frente a lo que es el resto del mercado, pero las empresas de software suelen tener price earnings elevados. Acá por ahí lo que uno tiene sentido pensar es hasta qué punto siguen siendo empresas de software y empresas ¿no? O tienen un uso de capital mucho más grande, como las industrias, porque hasta el momento esto es algo relativamente nuevo, esta inversión tan grande en hardware. Entonces, en algún punto, este deploy de digamos, inversiones y poner tanto dinero en hardware, en amortizaciones, depreciaciones, etcétera, cambia un poco el ADN de cómo se analizan las empresas. Quizá no, pero es algo a tener en cuenta. Importante, y esto sí es clave, porque toda burbuja no explota porque los precios están caros, explota porque hay problemas de crédito, y toda corrección grande es por problemas de crédito, con lo cual el crédito es lo más importante. ¿Qué hay que mirar? Los CDS de las empresas. Estamos viendo que ahora los CDS siguen cotizando altos y hay un nivel de estrés en donde ahora ya, digamos, técnicamente cotizan lo que se llama upfront, ¿no? O sea, cotizan generalmente cuando los CDS o los bonos son muy, digamos, cotizan a bajo precio, por eso es muy competitivo, porque tienen un spread muy finito, se cotizan en spread, ¿no? Te vendo tanto a tal spread. Cuando le ponen tasa directamente 8% y ya no hay spread, sino que es 8%, es porque ya está complicado el tema. Con lo cual, hoy los bonos de Oracle, los CDS están cotizando 8% de frente. Es carísimo, te están diciendo que no, parece ser que en 5 años no pagan, esa es básicamente la idea.
Pero bueno, esa es la situación, hay que monitorearla. Después que tenemos, además de los CDS, tenemos los que son los bonos high yield, que están también subiendo levemente de 2.80 a 3.20, digámoslo, levemente es relativo, ¿no? Porque subieron básicamente un 20% en ese sentido. Es algo a monitorear, porque los problemas reales van a venir por ese lado si es que vienen. No sé si en ese crédito o en otro. Porque después tenemos los créditos privados. Los créditos privados son los créditos que les hacen a las empresas diferentes fondos. Entonces ahí tenemos lo que llaman CLOs, ¿no? CLOs, que lo que hacen estas empresas o estos fondos es, uno de estos fondos es el de BlackRock, otro es el que subí los otros días o mencioné en uno de los videos. Lo que hacen estos fondos es prestan dinero a las empresas, luego con esos préstamos lo que los ponen adentro de un vehículo que se llama un SPV, ¿no? Un vehículo de propósitos especiales, que es para dar estos créditos y darle estructura jurídica, ¿no? Y emiten bonos. Entonces, claro, vos tenés un bono que del otro lado tiene un montón de créditos. Y estos bonos tienen diferentes senior crediticios, ¿no? Tenés securitizados, tenés unsecured, tenés senior, etcétera. Y después tenés una parte que es el equity, que es todo lo que queda, se lo queda el equity, es lo que se reparte al final. Claro, tenés mucho, si sale bien podés ganar mucho, y si sale mal, sos al primero que sacuden. En el caso de BlackRock, es al primero que sacudieron. ¿Por qué? Porque el fondo no tenía la colateralización tal como para que pueda, o sea, ¿qué pasa? Entraron en mora, entonces cuando entran en mora te dejan de pagar, se te va el colateral, digamos, que vos tenés para pagar los bonos y demás. Entonces, todos esos flujos que iban a ir al equity están yendo a pagar los bonos que están emitidos. Todavía no es un default, el del equity sabe que no cobra, pero bueno, por ahora los bonos se pagan. Pero ¿qué pasa? Estamos viendo en línea, lo que estamos viendo, la tendencia es que hay problemas de crédito. Y si miramos los créditos hipotecarios en Estados Unidos, las moras están siendo altas, sobre todo los créditos comerciales, ¿no? Y bueno, ese es un combo que hay que seguir de cerca. Y otro factor que está el mercado mirando muy de cerca es lo que pasa con Japón. Japón tiene una inflación del 3%, que para Japón es muy alta, o es alta, digamos, históricamente no solía tener. Entonces, para combatir la inflación, o combatir, digamos, la situación, porque la inflación es muy generoso, combatir la situación, aprobaron un paquete de estímulo fiscal, y en esa línea, ¿qué pasa? Tenés los bonos de largo plazo japoneses cotizando a niveles cada vez más altos, niveles que empiezan a ser relativamente preocupantes ya, y la moneda depreciándose. Este combo que te genera, que si los bonos se ponen altos, se ponen atractivos, y el inversor podría preferir ciertos bonos japoneses y no bonos norteamericanos, por ejemplo, o chinos. Por otro lado, lo que vos tenés es que la moneda depreciándose te genera dos problemas. Primero, el miedo del mercado es el reverse carry trade. El carry trade que había con Japón y que existió toda la vida es pedís dinero yenes, con esos yenes los cambias por dólares y te invertís en un bono del tesoro o en otros bonos. Bonos high investment grade, etcétera, ¿no? Y te ganás el spread. Ahora, ¿qué pasa? Si Japón te sube las tasas, te va a salir caro ese crédito. Pensá que por cada cero, yo tenía el número, pero era que por cada 0,10 son 28.000 millones de dólares de intereses, por cada 0,10 que sube la tasa. Entonces, claro, alguien lo pierde esa plata. Entonces, automáticamente tenés el reverse carry, que es cierro los bonos, o sea, vendo bonos, recompro yenes y pago el crédito. Eso, ¿por qué te explico este proceso? Porque es lo que hay que monitorear. Lo que pasa con los bonos en Estados Unidos y lo que pasa con los yenes, porque si el reverse carry se empieza a desarmar, lo que vamos a ver es que la moneda se aprecia rápidamente. Con lo cual eso hay que monitorizarlo. Hay un riesgo, alguno decía que se empezó a hacer, yo la verdad es que no lo veo todavía. Recién el viernes vi que el yen se apreció el primer día después de varios días, o una tendencia igual todavía marcada de depreciación. Entonces hay que tenerlo en cuenta, porque cuando alguien te diga, che, esto se está dando vuelta, hay que mirar el yen a ver qué pasa. Se va a dar todo en simultáneo, ¿no? Porque el que cierra el bono y compra los yenes lo hace en el momento, no va a perder el tiempo porque puede ser catastrófico.
¿Pasó en el pasado? Sí, sucedió, ya sucedió y todas las veces hubo despelote, digamos, no es gratis. Entonces el mercado está mirando eso. Y por otro lado, al gobierno japonés no le interesa que se deprecie tanto el yen, porque ellos son importadores de un montón de productos y eso les puede generar cierta persistencia de inflación y problemas, básicamente con los votantes, que son lo que van a decir, che, no sé qué pasa, pero acá esto no me gusta. Ese es el problema de Japón. El problema de Japón y en el mundo, porque el problema de Japón impacta directamente en Estados Unidos en el mercado. Entonces, habiendo dicho esto, respecto a la Fed, porque me olvidé de decir algo en la Fed, la discusión está ahí. 5 tipos que parece que votan a favor, 5 que están en contra, y Powell y Jefferson, que es otro, que están ahí en duda, que no se sabe qué van a votar. Históricamente votaron en línea con uno que se llama Williams, y Williams vota, o parece ser que es el que declaró el viernes, que mejor bajar la tasa. Entonces, por eso la probabilidad cambió tanto. El jueves por la mañana hubo unas declaraciones de un miembro de la Fed, que se me fue el nombre, fue esta mujer, lo que dijo fue básicamente que no convenía bajar las tasas, ¿no? Fue una perspectiva totalmente hawkish que se dice que es que no bajen las tasas, que ella está a favor de no bajar las tasas. Eso lo que hizo fue, ya el mercado venía dudando, porque viene desde el 88% de probabilidades y venía bajando. Y esto terminó de empujar al mercado, que ya venía bajando ese mismo día, el día después del resultado de Nvidia, 40 puntos, y con eso terminó bajando 200 puntos más, ¿no? Entonces, fue un golpe grande para el mercado, pero como digo, ya estaba sensible y estaba esperando cualquier noticia para caer para mí. Cayó exageradamente y el viernes vimos un rebote. Si vamos a la explicación del rebote, bueno, Williams salió y dijo lo opuesto a lo que habían dicho el día anterior, entonces el mercado rebota. Pero si nos metemos a ver el mercado, vemos que el rebote no fue tan grande como la caída del día previo. Y si miramos un poco los índices y las diferencias entre el Standard & Poor's, el Nasdaq y el Russell, vamos a ver que el rebote fue más grande en el Russell. Entonces, ¿qué nos dice eso? Y si miramos los sectores lo vamos a ver mejor todavía. Lo que nos marca el mercado es que lo que está haciendo es poniéndose, o sea, más allá del rebote, se está ubicando en acciones defensivas, y esas acciones defensivas que son healthcare, materiales básicos, ¿no? Y está saliendo de tecnología, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo es ese rebote, y por eso en el Russell se ve un poco más, se vio más fuerte que en los otros índices. El Standard & Poor's sabemos que tiene una ponderación muy grande hoy de Nvidia y demás, y bueno, Nasdaq por supuesto. Por eso es que el rebote es más leve en los otros sectores. ¿Qué veo yo hoy? Para terminar con esto, y vamos a ver unos gráficos, si te interesa. Te podés quedar, digamos. Yo voy a seguir acá. A ver, el mercado está cada vez más sensible. Yo veo eso. Está dando algunas muestras de que prefiere estar cubierto, de que duda de la inteligencia artificial, de que haya algún nuevos guidance más bajos, o sea que empiecen a cotizar un poco más bajos esos price earnings. Wells Fargo ya mencionó que mejor tomar algo de ganancias, ¿no? Bajar un poco de exposición. Vimos varios value investors saliendo de tecnológicas. Entonces, el mercado está sensible y está poniendo en modo defensivo. Y en ese modo defensivo vemos que, ¿qué pasa? Las noticias que son negativas, o que incluso serían noticias que en otro momento el mercado no pasa nada, no baja ni un cuarto de punto, hoy lo hicieron bajar como lo hicieron bajar, que pasar a estar más 2 pasó a estar menos 1, ¿no? Entonces, o menos 1,5. Entonces, eso nos marca un cambio de humor en el mercado. ¿Significa que esta es el principio de la explosión de la burbuja? No, tampoco es eso. Recién empezó a bajar, recién estamos cruzando las medias de 50, las medias de 100. Empezaba a hacer o empieza a hacer lo que es una corrección. Yo creo que esto va a seguir. Mi posición, la verdad, es más bajista que alcista. Yo me mantengo con mucha precaución acá, porque no me extrañaría que esta semana salga un dato, por ejemplo, el PBI, el índice de inflación mayorista, o que salga algún miembro de la Fed a decir algo, o que salgan las ventas mejores de lo que se esperaba. Entonces, si las ventas salen mejor de lo que se esperaba, significa que entonces la Fed no necesita bajar la tasa.
y en ese podemos tener problemas. Si uno mira el mercado de trabajo, sí, el mercado está teniendo más desempleo, eso sí. Ahora, no es ningún nivel récord, ningún nivel grave, no parece ser algo catastrófico y no parece ser algo contra lo que la Fed realmente tenga ni deba luchar, ¿no? Esa es la realidad. La Fed tiene la función en este momento de reducir la inflación o de llevar a ese target del 2%, que el mercado no está priceando eso en los bonos. Cuando uno mira el break-even rate de acá a 30 años, el mercado no lo está priceando todavía, y miras a 10 y tampoco, está un poco más por arriba. Pero bueno, hay que ver también, como dicen los miembros de la Fed, a ver qué deciden. Por supuesto que Trump lo que quiere es que bajen la tasa, como todo gobernante, digamos, que quiere ganar elecciones y que le viene bien que la economía crezca, y que, bueno, las cosas malas que las dejen para después, digamos, las malas noticias para después y ahora las buenas noticias, ¿no? Eso pasa, eso es una cuestión global, no es porque... Lo que cambia por ahí son los instrumentos que usan y la forma de decirlo, pero básicamente es lo mismo en todo el mundo. Y si hablamos de Argentina, en este contexto, tenemos que pensar en Argentina, las noticias, si se quiere, que hubo... A ver, esta semana tuvimos algunas noticias. Superávit fiscal, financiero y secundario, primario y financiero, secundario, récord de exportaciones, y se espera que haya una exportación récord también de trigo, porque la cosecha parece que viene muy bien, y se espera que las exportaciones mantengan buenos niveles, sobre todo cuando viene ahora la soja ya el año que viene, ¿no? Primer trimestre del año que viene. El Banco Central redujo las tasas en esta línea de lo que busca la remonetización de la economía, o sea que las tasas y que el costo financiero sea más bajo para las empresas, de forma tal que puedan que el ahorro se vaya al sector productivo y que de esa forma la actividad repunte y se demande dinero, se demanden pesos, y el central pueda emitir pesos para comprar dólares sin tener que comprar esos dólares y esterilizar esos pesos que emitió. Esa es la idea. En el Excel todo cuadra. Hay que ver la realidad, si funciona, si realmente tiene éxito esa política. Si me preguntas a mí cómo lo veo bien. Pero bueno, a veces uno hace las cosas bien y los resultados salen mal. Pero bueno, es menos probable, ¿no? Si uno hace las cosas bien, es más probable de que los resultados sean buenos. Pero bueno, es la política, y está bien. Discutir eso es un poco... no tiene mucho sentido, por lo menos en este foro, ¿no? Hay que entender que esa es la línea. Si esa es la línea y es vía remonetización de la economía, uno podría esperar que el dólar se mantenga en esta zona o que baje un poco más incluso. Los últimos 2 días subió. El viernes no tuvimos rueda. Si el dólar sube y se va contra la banda y no se activa la actividad económica, o no repunta, bueno, va a haber problemas. En cuanto repunte, debiéramos ver que el tipo de cambio baja, ¿no? Y bueno, el ritmo de reservas parece ser que lo van a ir midiendo en base también a cuánto está el tipo de cambio, que va a ser el indicador. El tipo de cambio mantiene algunas restricciones, todavía son muchas menos que las que había antes y demás. Ahora, de hecho, se bajaron los encajes, pero bueno, se mantienen algunas restricciones que yo creería que van a quedar para después de la compra de reservas. No me imagino que la saquen antes, por lo menos cuando es un camino trazado en lo que es compra de reservas. Así que bueno, eso es un pantallazo de la macro, y vamos a ver algunos gráficos en las pantallas. Vamos a arrancar por el Standard & Poor's, SPX, y bueno, gráfico semanal, siguiendo el análisis de estos días. Yo generalmente subo un análisis los fines de semana, que lo subo dentro de la comunidad, pero bueno, esta vez lo vamos a poner en el mismo video. Lo que venimos viendo acá, la primer señal de retroceso, digamos, y la primer señal de que el mercado se iba a poner bajista, la tuvimos con estas 3 velas, ¿no? La vela verde o blanca, en este caso, el doji bajista y la vela negra, digamos, ¿no? Esas 3 velas nos dieron el patrón de inicio de lo que sería una tendencia bajista. Esta semana, si lo miramos a la distancia, nos olvidamos del jueves, nos olvidamos del viernes, lo que vemos es básicamente
eso, que la tendencia bajista por ahora recién empezó, o esta corrección recién empezó, y bueno, habrá que ver qué pasa con esto. Vamos al gráfico diario. Y vamos a ver, acá vemos por supuesto con más detalle lo que sucedió estos días. Y bueno, este día jueves, el mínimo es, o está en la misma zona que, ¿qué día estamos hablando? Que el 10 de octubre, ¿no? Lo primero que habíamos visto, o habíamos tenido la corrección, había sido el jueves pasado. Estoy tratando de acordarme que habíamos hablado, que habíamos visto el jueves pasado. Claro, el otro jueves, o sea, el jueves de la otra semana, o sea, de la semana anterior, esta que pasó, no la otra, habíamos tenido esta vela que estoy marcando acá, ¿no? Esta vela roja, la voy a marcar. Habíamos tenido esta vela roja. Y este jueves pasado, no este que pasó, el anterior, digamos, habíamos tenido esta otra. Movimientos muy parecidos, los dos, ¿no? Las dos bajas muy parecidas. Y los dos viernes habíamos tenido una recuperación. Y habíamos dicho que esta recuperación, de la del primer, llamémosle primero, a este y a este segundo, la del primer viernes era una recuperación que tenía fuerza y que teníamos que esperar 2 o 3 días posiblemente de suba. No sabíamos en ese momento, bueno, se dio un gap, una suba. Pero la del segundo viernes dijimos que era una recuperación mucho más débil. ¿Se acuerdan? Por el tema porque había varias señales y era débil. Y bueno, la verdad que a esta altura poco importa, pero era más débil. Lo que vimos fue el movimiento bajista que se vino después porque, bueno, efectivamente era débil. Ahora lo que estamos viendo, esta recuperación que yo veo el día viernes es débil. Y vamos a marcar por qué es débil. Bueno, primero, es una recuperación que aparece en mínimos, tiene sentido, porque acá hubo compradores. Esta recuperación de acá es mucho más fuerte que esta recuperación de acá. Sobre todo porque, bueno, primero porque abre con un gap, ¿no? Abre el viernes con un gap, después retrocede y después el movimiento, ¿no?, va hacia arriba. Acá tenemos que ver qué pasa todavía, por supuesto. Hacia la derecha no sabemos lo que va a pasar. Pero lo que podemos decir es que este movimiento arranca sin un gap, arranca de abajo hacia arriba, está perfecto. El movimiento toma fuerza, está en la zona donde estuvieron los compradores, porque acá hubo compradores en el pasado, y estos compradores estuvieron acá también y estuvieron acá también, ¿no? Con lo cual es una zona en donde se activan las compras. Ahora, el humor de mercado que había acá y el humor de mercado que hay acá, para mí es diferente. Yo lo noto diferente. Y acá lo que noto es una rotación a defensivos, ¿no? Donde estamos ahora. Entonces, hay varias pautas que me indican que esto es diferente, y si analizamos lo que pasa con la vela, patrones de velas, vemos que la vela verde, la del viernes, no supera, ni siquiera cierra por encima de la mitad de la vela del día jueves. Ya tenemos una vela muy fuerte el día jueves, bajista, y no vemos que haya una recuperación contundente el día viernes. Y algo interesante, el día viernes vamos a pasar al SPI para mirar esto, pero nos va a dar una mejor perspectiva, sobre todo del volumen. Porque si miramos el volumen, tenemos misma cantidad de volumen o un poco más volumen en este movimiento que se dio el día jueves, y mucho volumen el día viernes también. O sea, si miramos lo que sucedió el día jueves y el día viernes, vemos que acá se me complicó. Bueno, vemos que hay también bastante volumen, por lo menos respecto al promedio estoy hablando, ¿no? Si miramos el promedio, lo tenemos en la línea azul que tenemos acá, y vemos que el promedio está por encima del promedio, bastante contundente por encima. Ahora, ¿qué podríamos esperar? Yo lo que digo lo veo débil. Esa es mi posición, es
está débil. Ahora, ¿qué significa eso? Y yo haría algo así para darle seguimiento a esto. No desde acá, porque la verdad es que acá no tiene sentido, pero sí desde acá lo seguiría así. Pondría esto como para ordenar, yo digo para ordenar los pensamientos, no es una línea de tendencia, o es una línea de tendencia que se llama tentativa. ¿Por qué es una línea de tendencia tentativa? Porque tiene 2 puntos de contacto, no tiene 3. Entonces, como ustedes sabrán, con 2 puntos de contacto se pueden hacer infinitas líneas de líneas de tendencia, no tentativas. Uno podría hacer cualquier cosa. Pero bueno, esta es un poco la idea. Espero una corrección, puede darse una corrección un poco mayor. Habrá que ver las próximas velas, qué pasa en esta zona. Así como vimos compradores acá también vimos vendedores. Estamos por debajo de la media de 50 periodos, que es esta que tenemos acá. Y eso nos marcaría el inicio de lo que puede ser una corrección. Con lo cual es una zona a seguir. Esta zona es una zona bastante fuerte, ¿no? Esta zona que tenemos acá. Así que es esperable que haya un breve rebote. Pero bueno, como digo, yo lo veo como una corrección débil. Me parece que si yo hoy tuviese que poner órdenes o pensar en entrar en el mercado, me estaría posicionando bajista en esta zona y tendría algún stop, alguna idea de, digamos, dónde me equivoqué cuando esto supere el máximo. El problema muchas veces de estas velas o estas situaciones es que esta vela es muy grande. Y a veces, cuando uno quiere operar, dependiendo cómo opera y dependiendo cómo maneje los stops, en este caso no creo, porque en esto generalmente uno opera de otra forma, pero si uno está operando, por ejemplo, futuros o algo por el estilo, estos patrones, el problema que te generan es que el stop te queda muy largo y por ahí no te da el ratio riesgo-beneficio que a vos te gustaría tener. Entonces, cuando se da esto, la verdad que uno dice, por ejemplo, tengo una visión bajista del papel, tengo, no sé, lo que sea, y no se da la relación del riesgo, muchas veces uno directamente lo mejor es no tomar la operación. Yo, en mi caso personal, si me preguntan, estoy bajista, ¿no? Yo, digamos, en ese sentido. Pasa que yo la operación ya la vengo teniendo hace rato. Entonces, bueno, la voy roleando, pero hoy me encuentro con una posición bajista, en donde, bueno, como son opciones, si el papel se da vuelta, lo que va a pasar es que tengo algunos spreads, tengo algunas operaciones de puts en papeles como Palantir, Meli, etcétera. Lo que voy a hacer en todo caso sería cerrarlos o cubrirlos. Pero bueno, esa es mi visión en este papel. Si vamos al QQQ, con lo que nos encontramos o lo que veo es un mercado más débil que el anterior, ¿no? Y esto yo lo veo de esta manera. Mercado más débil, volumen más grande. A ver si se puede marcar acá. Sí, volumen más grande que la corrección anterior. Veo diferente esta corrección que teníamos o que tuvimos acá con esta corrección. Y ustedes también creo que lo deben ver diferente. Por lo menos tiene otro gusto. ¿Por qué? Porque esta es una corrección en donde el mercado estaba bastante firme, en un rango estrecho, y se da una caída grande. Y después rebota. No tenemos ningún mínimo por debajo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Acá habrá que ver qué pasa. Pero acá lo que vemos es que hay otra dinámica. Acá empezamos a ver más velas negras. Acá empezamos a ver una corrección que tiene microondas, digamos, o impulsos, retroceso e impulso. O sea, empezamos a ver un movimiento estructural diferente. Acá fue una corrección grande. Acá estamos viendo un día de corrección grande, pero después de una corrección que se va armando, ¿no? De varios días de dudas y de correcciones. Y bueno, cuando hacemos el doble clic y miramos lo que pasó en el mercado, como decía, vemos esa rotación de activos. Y por eso vemos que el QQQ está mucho más débil que el IWM, que es el Russell. Que el Russell tiene una corrección más grande, o sea, tiene un rebote más fuerte, como podemos ver. Este rebote, este sí es un rebote fuerte. De hecho, tiene hasta más volumen que el día anterior, ¿no? Que el día jueves. El viernes tiene más volumen y un rebote fuerte. Y se come casi todo el movimiento. Esto es un patrón que se llama inside bar y que muchas veces es el fin
es un punto de reversión, muchas veces. Pero bueno, eso también hay que tomarlo con pinzas porque estos movimientos inside bar a veces también son de continuación de tendencia. Generalmente lo que uno hace es marca el máximo y el mínimo de la vela anterior. Inside bar es una vela, ¿no?, que está por dentro de la vela anterior. Está el máximo, el mínimo y todo está por dentro, ¿ven? Que es directamente una grande y una chiquita al lado, digamos. Bueno, mejor vela no dibujo más porque no es lo mío. Y este programa tampoco me ayuda. Pero la diferencia es que acá vemos que está por debajo de lo que sería la línea de soporte. Es decir, los compradores ese día que estuvo la corrección grande, acá estuvieron acá arriba, ¿no? Entonces la figura es levemente diferente. Esto tiene más color a pullback para mí, hacia la línea de soporte, que como en los otros índices. Entonces en los otros índices lo que veo es un rebote más débil, un mercado bajista, y acá lo que veo es un rebote mucho más fuerte, pero que lleva hasta la línea de soporte, con lo cual me parece hasta más interesante. Si me tuviese que poner en corto y en uno de los índices, creo que hasta puede ser hasta más interesante este índice por el hecho de estar cerca de lo que puede ser un stop, ¿no? Pero bueno, eso ya por ahí más de trading para el que opera más papeles. Yo la verdad opero más opciones ya hace tiempo. Pero bueno, y acá lo que tenemos es este doble techo que son estos dos puntos de doble techo que bueno, si miramos toda la tendencia, por supuesto no tenemos que darle tanta importancia porque esto es un patrón. Como sabemos, los patrones técnicos sirven para tendencias de más cortas, o sea, de corto plazo, quiero decir, para que se entienda. Este patrón, todo patrón técnico, tiene que tener más o menos un 30% del movimiento en amplitud y en tiempo, ¿no? Esto es para que sea representativo al movimiento, que no estemos viendo un doble techo acá de una tendencia de 5 años y este doble techo con esta brevedad, digamos. Esto sería como el doble techo de esta tendencia de acá, ¿no? Eso sí, es representativo, ¿no? Si lo miramos, podríamos decir que este es el 50%, y bueno, esto es un 25, un 30, más o menos, de amplitud, y de precio más o menos lo mismo. Con lo cual, de esta tendencia podríamos hablar de que este es un doble techo. Ahora vamos a mirar el RSP, que es el índice del SPI, pero ponderado de forma igual, ¿no? Reduciendo la ponderación de esa empresa, vemos algo muy parecido al Russell. Yo no cambiaría acá, no le daría mucha vuelta. Y vamos al Bitcoin. El Bitcoin venía de una tendencia lateral. La primer señal de alerta, acá tenemos techo, señal de alerta, que es que rompe el techo, falsa ruptura, caída fuerte. Bueno, tenemos acá el retroceso, el pullback, ¿no? Y tenemos una caída muy fuerte en estos días. Se acelera mucho la venta. Si miramos cualquier indicador, vamos a estar en sobreventa y demás, no necesitamos ni mirarlos. Mirar si está al 5%, al 10% un indicador, un oscilador, no tiene mucho sentido. La verdad es que yo no le veo mucho sentido, eso no lo analizo. Lo que sí veo es que digo dos cosas. De hecho, otro día lo hablaba con amigos, creo, por eso me quedó marcado. Este día de volumen era un día de mucho volumen hasta que vimos este día, ¿no? Esas son las cosas que pasan cuando, bueno, si nos tiramos a la pileta, ¿no? Con este día o con estos días. Acá hay algo diferente en este día de acá. Yo lo tengo marcado porque en algún momento lo marqué por esta zona de acá, que me pareció ver mucho volumen, o vi alguna zona en donde había mucho volumen. Entonces, estas son zonas difíciles para el papel de pasar, me parece. Básicamente porque a alguien en este momento le parece que 84, digamos, 985 fue una buena zona de compra y podríamos esperar que acá se dé lo mismo, ¿no? Habrá que ver si esos que pensaron que acá era una buena zona de compra siguen estando en el mismo lugar y creen lo mismo ahora. A veces las situaciones cambian mucho y ya no están. Pero eso nos vamos a dar cuenta. Por ahora parece que están. ¿Por qué? Y porque vemos este volumen acá. Este volumen no se hace solo. Este volumen de operaciones, para que se haga,
Por supuesto que hay vendedores, pero tiene que aparecer alguien a comprar. Y por eso vemos este volumen de acá. Si miramos con el volumen de acá abajo, con el volumen quiero decir de acá, de la zona de abril, vemos que estamos operando bastante más en esta zona, ¿no? Y estas dos picos de volumen, ya que estamos, vamos a mirar cuánto se dieron. Pero se dieron en el máximo, ¿no? Sí, en la zona acá de máximos. Y bueno, acá también hubo un intercambio grande. Y bueno, acá en esta vela tan grande. Pero en esta vela es una vela muy grande, está bien que haya más volumen. Cuando la vela es muy grande tiene sentido que haya más volumen. Lo raro es cuando la vela no es tan grande y hay mucho volumen, más que nada. Bueno, son patrones diferentes, ¿no? Pero eso hay que prestarle especial atención. Y en este caso, yo lo que veo son 2 o 3 señales. Primero, una vela muy bajista, con una sombra muy grande abajo, que nos marca que aparecieron compradores justamente. Esta zona que vengo teniendo de antes, esto sumado a la vela, sumado al gran pico de volumen y sumado que está saliendo del canal. Lo que nos dice el canal es que se exageró el movimiento a la baja. Yo esperaría una corrección acá. Ahora, ¿cómo es esa corrección? Bueno, yo imagino algo así. Acá diría, acá están los compradores. Si esta zona falla, significa que los compradores se corrieron. Entonces mi stop estaría en esta zona, por ejemplo. Y esto sería un trade contratendencial para mí. Sobre todo porque analizo la tendencia de los últimos meses, ¿no? No es que estoy analizando la tendencia de los últimos años para hacer este tipo de trade. Y yo esperaría un trade, por ejemplo, simplemente lo que haría es, me podría meter en este punto que está ahora, no sé qué está ahora, 84,750, ponele. Me meto acá y busco 2 veces esta relación. Esta relación de acá la buscaría 2 veces y vería si me da, ¿no? Si me da por acá arriba, no. Pero si me da en esta zona de acá, entraría, una cosa así. Y si no me da 2 veces, no sé, entraría igual. La verdad que ahora que pienso, sí, no tendría mucho prurito en entrar con este patrón, con estas condiciones, a buscar una zona, quizás sería más conservador. Iría a buscar esta zona de acá. No espero grandes movimientos, pero creo que tiene una buena, qué sé yo, tiene una buena configuración como para hacer un movimiento así. Lo veo con alta probabilidad. Ahora, tranquilamente, puede, bueno, de más está decir que uno se puede equivocar, ¿no? Este es un trade contratendencial, tiene algunas cosas que son interesantes, pero bueno, si uno se pone a pensar en el mercado, no hay mucho motivo para hacerlo, la verdad. Pero bueno, acá yo compré algo, pero justo compré ayer, pero compré un poquito más abajo, pero la zona es la misma, o sea, no cambian nada, la verdad, no cambian nada. Cuando yo vi que estaba así, me dio la sensación de que iba a terminar para arriba, entonces pude comprar un poco más abajo de donde está ahora. Pero no, como digo, no cambian nada. Pero no me quedaría mucho más, la verdad es que no creo. Esto es un patrón de reversión, pero no lo veo como de corto plazo para decir, bueno, vamos a 120. Quizás sí, y agarro solamente un pedacito. Pero yo, si me preguntas a mí, lo que creo es que esta zona de acá tiene mucha más probabilidad de que se haga un buen trade a que pensemos en esta zona de acá, ¿no? Yo lo separaría en 2 zonas, zona 1 y zona 2. Y bueno, no sé, es mi feeling. Esta zona es mucho más probable que esta zona, mucho más difícil de que llegue, sobre todo en un movimiento así y un mercado que está bastante pesado, digamos. ¿Qué más tenemos? Oro. El oro viene de una zona. Los traders creen que va a estar en 4.000, 4.500. Eso es lo que dicen. Si uno mira las opciones, yo la verdad que a las encuestas no le doy mucha bola porque siempre dicen cualquier boludez, porque total como no hay que poner guita, cualquiera dice cualquier cosa. Ahora, si miramos las opciones, en donde por lo menos ponen un poco de plata para hablar pavadas, ahí lo que tenemos es que es verdad que el mercado está priceando 4.500, 3.500, no sabemos
la zona, o no sabemos la dirección, mejor dicho, pero eso es lo que pricean. Pero bueno, también hay que pensar que cuando los mercados se ponen complicados, en cuanto a nivel de tasas y demás, y digamos, todas las tendencias récord rompen estas encuestas o ideas, ¿no? No digo que vaya a ser una tendencia récord, hay que tener cuidado con eso, con imaginarse récords en cualquier lado, porque uno termina pagando cualquier pavada, ¿no? Te terminan vendiendo gato por liebre. Hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, en el oro que veo, tendencia lateral. Yo acá marqué lo que decía la encuesta, ¿no? Tendencia lateral, tendencia alcista. Acá vemos una distribución fuerte en el oro. Tocamos mínimos. Acá tuvimos, hasta esta zona yo veía una zona lateral, ¿no? Así. Pero bueno, acá tuvimos una suba bastante fuerte que se dio, fue la semana pasada, y ahora estamos en esta zona. Yo lo que veo acá, zona lateral, mucha indecisión. Vamos a ver el gráfico semanal, que por ahí siempre nos da una mejor perspectiva de dónde estamos parados. A veces uno se aleja un poco, y a veces hace falta esperar, ¿no? Algunas velas, no, por supuesto que uno no está operando siempre. El secreto para no operar siempre, no es que no hay secreto, ¿no? Pero hay que seguir más activos. Entonces uno está más, como siempre. Cuando vos tenés cantidad, mejora la calidad. Entonces si vos, de los trades digo, ¿no? Vos decís, sigo más activos, te enfocás en los que realmente te sirven y no terminás preso de operar un activo porque hay que operarlo, ¿no? En el caso del oro, como digo, acá zona de distribución, vela bajista, acá vemos otra vez fuerza vendedora, y acá tenemos una vela de indecisión, pero la verdad que está viendo, en el semanal se ve más fuerza vendedora que compradora, ¿no? Podríamos decir que los compradores están acá abajo. Y ahora sí vamos al diario. Yo soy más alcista que bajista, pero esto es a largo mediano plazo, y acá tenemos que operar en el corto plazo y no pifiarle. Así que por ahora, en esta zona, a mí me gustaría, o me siento más cómodo estando alcista, pero con algo así. Yo imagino, acá veo que hay compradores, y bueno, estaría alcista con esta zona, como si pasa esta zona, me equivoqué, y ya esperaría esta zona a ver qué pasa, a ver si efectivamente hay compradores. En estas cuestiones lo que uno puede hacer con opciones es operar spreads, ¿no? Entonces, comprar un spread acá, por ejemplo, si el precio llega a esta zona, comprar un spread acá arriba, esperando el rebote, o vendiendo un spread de puts. Eso hay que ver cómo están las volatilidades y qué conviene, pero eso, la ventaja que nos da es que mantenemos un muy buen ratio de riesgo-beneficio, y si el papel se mueve en nuestro favor, ¿no? Si el activo se mueve a nuestro favor, las ganancias son bastante más grandes que lo que arriesgamos en ese sentido, y tiene sentido hacerlo. Es un poco más largo de explicar, pero bueno, es así. Acá tenemos el crudo. Acá en el crudo, factores fundamentales que están afectando al crudo, demanda global, como siempre. Tenemos demanda, tenemos oferta, por supuesto, pero el tema del acuerdo de paz con Ucrania y el análisis que se está haciendo de ese acuerdo, que hay muchos indignados, por supuesto, sobre todo economistas y demás, que bueno, de geopolítica, yo ya lo mencioné, son un cero alás. Pero bueno, no importa eso, lo que importa es lo que se puede llegar a hacer, y el acuerdo es totalmente, me parece a mí, esto es una opinión personal, así como siempre dije que Rusia ganaba la guerra de una manera u otra, que no había ninguna chance que pase otra cosa. Creo que ese acuerdo se va a terminar cerrando, no hay mucha chance de que no se cierre, y bueno, cuando se cierre el mercado lo va a tomar a bien, porque la zona del Mar Negro está complicada con muchas cosas y muchos extra costos a la hora de operar el crudo y demás. Con lo cual ahí lo que vamos a ver es, lo que yo entiendo que va a pasar es que se van a levantar las restricciones a Rusia, y podemos llegar a ver un mínimo, pero creo que un mínimo de corto plazo.
Mi posición en el crudo es bajista, pero está ya casi en ganancia máxima, porque hice un tiro casi ahí de corto plazo, con lo cual no es representativo, pero creo que el acuerdo el mercado está pareciendo un acuerdo, por eso viene bajando los últimos días, y está en una zona de mínimos, ¿no? Esta zona, acá hubo compradores, el mercado en esta zona por ahora de mínimos. Y bueno, habrá que ver qué pasa con el tema del acuerdo, pero el acuerdo puede empujar los precios hacia abajo, y yo creo que esa noticia, ese es un típico comprar con el rumor, vender con la noticia. En este caso sería al revés, ¿no? Vender con el rumor y recomprar con la noticia, porque la implicancia del rumor es que esto es bajista. ¿Por qué? Bueno, porque al liberarse barreras se me fue la palabra, no barreras, limitaciones al comercio con Rusia, podemos ver que es muy probable que Rusia vuelva a comerciar con el mundo directamente, sin intermediarios, y bueno, ahí vamos a tener nuevamente un mercado débil en ese sentido, pero el punto no es la noticia en sí, sino es qué tan débil y qué tanto está en precio, ¿no? Entonces yo creo, por ejemplo, hoy, que si miramos a mediano plazo, vemos una oportunidad para ponernos alcistas en el crudo. Pero bueno, tampoco hay necesidad de apurarse. Yo me puse, ahora que pienso, yo tengo una posición más larga alcista en el crudo, justamente. Pero bueno, con una cobertura a la baja, ¿no? Por ejemplo, un ratio en estos casos. Uno podría pensar, yo acá estoy hablando así, sin analizar volatilidades, ¿no? O por lo que me recuerdo haber visto. No podría pensar en un ratio así, ¿no? En donde acá está la pérdida, donde no queremos estar, esta es una zona de ganancia máxima, y bueno, y hasta acá vamos ganando, ¿no? Esa sería la idea de una operación alcista. Puede ser una 1-1-1, alguna variable, puede ser un spread de largo plazo, bueno, hay muchas, ¿no? Cada uno puede hacer lo que le parece, pero a mí me parece una buena alternativa para ponerse largo en el crudo a mediano plazo. A mediano plazo me refiero al año 26, y en el corto plazo podemos llegar a ver algo bajista. Y por otro lado, si vemos algo bajista, puede ser un buen momento para ejecutar ahí la operación alcista, que bueno, va a ser el momento más difícil, ¿no? Poner la orden de compra cuando el mercado baja. Soja Chicago, ¿no? La soja Chicago cotiza en bushels por tonelada. Un contrato son 5.000 bushels, y esos bushels los tenemos que pasar a toneladas, y cuando los pasamos son más o menos un contrato de 5.000, son 130 toneladas. Bueno, nada, para tener un poco una referencia de qué está mirando uno acá y cómo pasar esto a dólares por tonelada, ¿no? Vamos al gráfico semanal primero. El gráfico semanal de largo plazo, no podemos decir que estamos en el piso, pero sí podemos decir que estamos en una buena zona, ¿no? Esto que tenemos acá vamos a ver cierta estacionalidad. Desde el 2000 al 2008 fue el superciclo, ¿no? Problema con el campo en Argentina, bla, bla, bla. Pero pasamos de una soja de 600 centavos por bushel a 1.600, o sea, de $300 a $600, así a grosso modo. Después tuvimos otro momento en el 22. Bueno, perdón, tuvimos en el 2012, tuvimos en el 22. Y ahora estamos en una zona en donde acá hubo una lateralización bastante grande. Y acá, esta lateralización, acá a mí me da la sensación de que podríamos imaginarnos con un buen momento para la soja. Es mucho todavía pensar en esto, es más una expresión de deseo, porque estoy comprado que otra cosa. Pero acá, no, más allá de eso, de que estoy un poco comprado a largo, pero bueno, tengo una posición más corta, de corto plazo, más bajista, o más de cobertura más que bajista. Acá lo que estoy viendo es que salimos de la zona de lateralización, una lateralización alcista, y recién salimos de la zona. Y estas velas, bueno, son velas con cierta implicancia bajista, ¿no? Acá tenemos que tomarlo con pinzas, hay que ver si corrige, si llega a la línea a lo que sería el canal. Podemos verlo, a mí me gusta más verlo
de forma horizontal, porque los precios y los productores y todos, la verdad es que miran mucho este tipo de, o sea, los precios, ¿no? Miran. En 500 les parece caro, en 300 les parece barato, y no están mirando si el canal, en el tiempo y demás. Con lo cual, podríamos ver una corrección. Creo que podemos ver una corrección y de ahí veremos qué pasa. Si hay una corrección, yo me voy a poner alcista, más agresivamente, y la corrección en donde yo empezaría a ponerme alcista sería esta zona, ¿no? Yo lo que hago, mi forma de operar es, yo marco estas zonas y las dejo en el gráfico. Y después, en algún día, o sea, yo voy pasando los gráficos y voy mirando qué pasa en el mercado, y cuando voy al gráfico y veo las zonas, bueno, siempre me ayuda, que son zonas que yo decidí en frío, ¿no? No las decido en el momento que está el mercado operando, las decido antes y trato de poner las órdenes antes. Con lo cual esto que estamos haciendo es lo que yo hago para mí. Lo que pasa es que, bueno, lo estoy haciendo en voz alta, digamos, esa es la única diferencia. Y bueno, básicamente acá estamos viendo una zona, yo veo una zona acá de intercambio y de distribución, creo, acumulación o distribución intermedia. Yo acá siempre a mí me gusta marcar la zona donde están los vendedores, o donde los veo, ¿no? Donde actuaron. Entonces decimos, acá hubo algunos, acá tuvimos la zona de máximos y la zona de mínimos la tenemos por esta zona de acá, o sea, donde hubo compradores. Pero creo que tranquilamente podemos venir a esta zona de acá. Con lo cual, en este rango, poco para operar, buscar comprar acá. Esa es mi lectura en esto. A ver qué se me escapa. Podemos ver Nvidia. Bueno, Nvidia está muy parecido al Nasdaq. Yo la verdad que acá por ahí me enfoco en el Nasdaq y buscaría papeles débiles. Uno puede operar Nvidia, por supuesto, pero a mí, por ejemplo, si me preguntas, Nico, ¿qué conviene operar? Buscar papeles débiles. Para operar a la baja, papeles débiles. Palantir parece estar más débil que los otros. Mira, el mercado rebotó, corrigió además, y Palantir le está costando levantar cabeza. Entonces me parece que Palantir tiene más número para si uno quiere ir bajista que otros papeles, ¿no? Hay que buscar lo que está más débil para vender siempre. Meta, ¿no? El mercado levanta y Meta, bueno, el viernes se acompañó un poco, pero le está costando bastante. Son Meta dice alguna operación bajista, pero bueno, ya está cerrada. Y ahora ya en esta situación no me metería, esperaría alguna, bueno, vamos a marcar las zonas, pero yo en Meta me había vendido en la línea esta, más o menos, si no me equivoco. Bueno, sí, porque el gap y todo eso lo agarré, pero, por ejemplo, yo acá esperaría una corrección, una suba a la zona de esta zona, o bueno, algo que me dé, tendría que subir y ver alguna pauta de que baja. La verdad que todavía, yo esto lo marco como que falta tiempo. Ya será un problema para mañana, para otro día. ¿Y algún otro papel? Meli, me gusta Meli porque es un papel que no me gusta para nada y no tiene mayor explicación a que me parece una empresa fea, solamente eso, y que me parece que no tiene nada que hacer con competencias reales y nada, la veo bajista, pero bueno, acá no me tomen muy en cuenta porque no soy siempre bajista en Meli, en algún momento la veía alcista, pero me da la sensación de que ahora empezó una corrección y bueno, habrá que ver qué pasa, pero yo creo que los desafíos de Meli tiene hablando desde el punto de vista fundamental, tiene un nicho de mercado muy bien capturado en Latinoamérica, que tiene que ver con la parte financiera y todo lo que está por fuera de los bancos, ¿no? Tienen ahí un moat que se llama, una muy buena defensa donde a otras empresas les cuesta mucho meterse, ¿no? Hay que entender un montón de cosas que las otras empresas tipo Amazon no. Amazon es más una empresa de paquetería, logística, con mejor servicio al cliente, mejor empresa en ese sentido. Creo que si esa fuese la competencia gana Amazon ampliamente. Y esas cosas uno las ve como usuario, ¿no? De cualquiera de las dos plataformas. Lo mejor que uno puede hacer en ese sentido para conocer una empresa es ser usuario y probarla. Con lo cual, es muy bueno eso. Ahora,
es verdad que Mercado Libre tiene un nicho de negocio que es muy grande, que es muy rentable, que es la parte de Mercado Pago y demás, y que contra eso, muy difícil que una empresa como Amazon me parece pueda competir. Será cuestión de tiempo que aparezca alguien con el mismo músculo financiero, y bueno, ese día nos despediremos del Mercado Libre. Pero por ahora, sigue fuerte. Creo que esto es una corrección de corto plazo, por ahora, ¿no? Pero rompimos esta línea de tendencia. Yo a lo que le doy más importancia es a esta de acá, no tanto al canal, pero bueno, se rompió. Meli estaba bajista, creo que ya se cerró esa operación, no me acuerdo. Y bueno, es momento de... Tendría que verificar ahora. Sí, se cerró la semana pasada, cerré la operación, el spread. Pero bueno, básicamente soy bajista en este papel, lo veo bastante débil, habrá que ver qué pasa acá, pero ya por debajo de las medias también. Pero bueno, es un tema de cuándo vender siempre, ¿no? El tema del timing, el timing es clave en estos casos. Yo en este momento no vendería, ¿no? Para el que no vendió, no vendería, bueno, estaría buscando la zona de venta. Y ya creo que no me queda ningún papel así interesante para café, que en algún momento hablamos, para hacerle un seguimiento, para los que se quedaron hasta esta parte del video. El café que nos muestra, vamos al gráfico semanal primero, que es lo que yo miro siempre, en los commodities sobre todo, porque hay que tener una perspectiva más de largo plazo en los commodities, me parece a mí, entender bien dónde estamos en el histórico y demás, ¿no? Y bueno, acá como ven me quedan gráficos viejos, que no sabía ni qué estaban. Bueno, el café viene subiendo muchísimo, muy fuerte. Hay un tema estructural de café, que hay mucha demanda, la demanda está creciendo, China, India, hay muchos países, o esos países que están sacando mucha gente de la pobreza y pasándose a clase media, están empezando a consumir otros productos, y entre esos productos está el café. Brasil es el principal productor del mundo, 40% del café. Las tarifas al café le pegaron fuerte al café, básicamente, sobre todo al proveniente de Brasil, y bueno, ahí nos encontramos. Y en estos días que hay varios rumores de que Estados Unidos va a sacar las tarifas o va a reducir las tarifas al café, sobre todo porque no son productores de café, lo único que le está generando es que le suban los precios, y el café se considera para el índice de inflación. Bueno, eso parece ser que está teniendo un impacto en el café de forma positiva, ¿no? Estas son los últimos precios, digamos. La última tendencia yo la veo bajista. Esta fue la zona de máximos donde yo lo estaba monitoreando más de cerca, y bueno, ahora lo que mantengo son posiciones bajistas yo en el café, pero bueno, en este caso más de largo plazo, ¿no? A largo plazo me refiero a que no estoy mirando todos los días cómo funciona, pero esperaría que llegue a la zona de 340, 320 es como mi objetivo. Pero bueno, hay que seguirlo de cerca, ¿no? Recién ahora cruzamos la media de 50. Ya que recién podríamos estar hablando de una corrección. Compradores en esta zona, los vimos acá también. Vendedores en esta zona, que es donde vendí. Y yo hago un comentario, el análisis técnico sirve mucho, entre otras cosas, para determinar puntos de compra y venta, que a veces no se les da tanta importancia, ¿no? Parece mentira, pero dicen, bueno, yo compro, yo a veces escucho, ¿no? Yo compro, pero cuando baja, bueno, hay que mantener. Y justamente el análisis técnico tiene la gran ventaja de que no es una cuestión ni de vender y aguantar, o comprar y aguantar. Es definir los puntos de una forma apoyándose en el gráfico y en la historia bastante, me parece bastante eficiente. No veo el motivo por ese tipo de operaciones extrañas. Y a ver qué más. Y para cerrar, un ratio, que es el XLI, XLP, para entender un poco el contexto del mercado, o sea, entender dónde estamos, cómo se está dando esta rotación
de sectores, ¿no? Decíamos que estábamos en récord. Este es un ratio que además se puede operar. Es fácil de operar, es simple de operar, no es nada complejo y se gana plata. Lo que decíamos es que estábamos en niveles máximos, que una buena operación era, en este caso, XLI por XLP, ¿no? Se vendía XLI, se compraba XLP, se hacen las mismas proporciones y en esta zona, buscando que llegue, no digo a mínimos, pero sí que llegue a zonas de promedio. Para llegar a las zonas promedio, lo que uno puede hacer, hay muchas formas, ¿no? Pero primero es poner el gráfico semanal. Y después uno puede marcar, yo no sé si acá está realmente, me voy a tirar un piletazo a ver si acá está el canal para hacerlo gráfico, ¿no? Pero si no, uno toma el promedio. Yo lo que tomo es el promedio. Uno puede tomar la mediana para decir, bueno, en la zona esto puede servirnos, ¿no? Bueno, este es un canal de regresión que para lo que necesitamos sirve. Entonces, en esta zona uno cerraría el spread, ¿no? Básicamente. Y la idea, bueno, es comprar o hacer la operación cuando está caro el spread y hacer la operación opuesta cuando está barato y cerrar en el promedio. Generalmente eso tiende a funcionar. Hay varios spreads, hay muchísimos. Lo que pasa es que este es entre dos ETF y me parece bastante fácil de ejecutar, ¿no? Para los que les gusta operar. Y también se puede hacer con opciones, operando spreads, ¿no? Comprando en uno un spread y en el otro otro. Para hacer ese tipo de operaciones, yo lo que recomiendo, si me preguntan, es usar spreads en el dinero, ¿no? O sea, usar spreads. Vamos a hacer el spread acá, el dibujito, ¿no? Con el precio más o menos acá o incluso acá. No hagan spreads donde el precio esté acá y lo hagan fuera del dinero, porque esto no es una apuesta fuera del dinero, porque si hacen eso en los dos, lo que puede pasar, si hacen el mismo spread, ¿no? Para un lado alcista, para el otro bajista, en el XLI y XLP, lo peor que les puede pasar es que el precio termine lateralizando un tiempo y los dos spreads pierdan por el paso del tiempo, ¿no? Eso sería una picardía. Si lo hacen de esta manera, como yo explico, para hacer los spreads en donde el valor tiempo está de su lado, lo que puede pasar si el papel lateraliza, si el ratio, mejor dicho, lateraliza, es que ganan en los dos spreads, o por lo menos en uno, pero no pierden. Si no, esto sería, hacerlo mal sería una picardía. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la semana. Let me play among the stars and let me see what spring is like on